Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Ortiz y voy a exponer el tema de tipos de enfoque. El primer enfoque del cual les hablaré es el cuantitativo. Hernández et al., en su libro de Metodología de la Investigación 2003, página 5, nos dice que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. En otras palabras, es el enfoque cuantitativo recopila información a un gran número de individuos con el objetivo de examinar y aplicar técnicas estadísticas para reconocer patrones generales. El análisis cuantitativo implica el uso de datos científicos o matemáticos para comprender un problema, como en el análisis de encuestas para predecir la demanda de los consumidores. El enfoque cuantitativo de una investigación de mercados se centra en los resultados de un gran número de personas, en lugar de centrarse en los individuos. Como características de este tipo de enfoque tenemos que el enfoque cuantitativo se desarrolla de manera directa en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos. Además, se aplican pruebas, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso se utilizan las técnicas estadísticas en el análisis de datos y se analiza los resultados. Por otro lado, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, debido a que los datos son producto de mediciones. Se representan mediante números, cantidades, y se debe analizar a través de métodos estadísticos también. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, que es el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscar regularidades y relaciones causales entre elementos. Y pues por último, el enfoque cuantitativo es deductivo, ya que las preguntas de investigación e hipótesis se plantean antes de recolectar y analizar los datos. Además el enfoque cuantitativo cuenta de fases, 10 fases. En la primera se encuentra la idea, en la segunda hablamos del planteamiento del problema, la tercera es la revisión de literatura y desarrollo de marco teórico, la fase 4 es la visualización del alcance del estudio, la 5 la recolección de los datos a través de lo que se hizo en el estudio, la fase 6 es la definición y selección de muestra, la fase 7 desarrolla del diseño de investigación. En la fase 8 elaboramos la hipótesis y también se definen las variables. En la fase 9 se analizan los datos y por último en la fase 10 es la elaboración del reporte de los resultados. Las ventajas de la investigación cuantitativa. Pretende responder a las preguntas quién, qué, cuándo y dónde. Los métodos cuantitativos son ideales para descubrir estas preguntas. El uso de este tipo de métodos permite la generalización. Se puede reunir información de un número relativamente grande de participantes, proporciona información numérica o de calificación para nuestra investigación de mercados. Con la investigación cuantitativa, cada uno de los encargados de formular políticas puede determinar las decisiones de lo que se debe hacer. El enfoque cuantitativo proporciona números duros que son útiles para tomar decisiones empresariales. Sin embargo, también este tipo de enfoque tiene desventajas, como esta sería que muchos tipos de información son difíciles de obtener, por ejemplo, la información muy personal. La información obtenida puede estar incompleta. A menudo no hay información sobre factores contextuales que ayuden a interpretar los resultados de la investigación de mercados o explicar variaciones en el comportamiento de los participantes, ya que solo se enfoca en estadísticas. Y pues los errores en el análisis pueden dar lugar a resultados erróneos que no lograrán el impacto deseado. Ahora pasaré a explicarles el siguiente enfoque. Si queremos recopilar información utilizando un enfoque cualitativo, debemos centrarnos en describir un fenómeno de una manera profunda y comprensiva. Esto generalmente se hace en entrevistas, preguntas abiertas o grupos vocales. La investigación cualitativa posee un enfoque metódico, en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio. Esto significa que el investigador cualitativo estudia las cosas de sus ambientes naturales, pretendiendo darle sentido e interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les otorgan. Para llevar a cabo una investigación cualitativa se puede recurrir a realizar entrevistas, tanto bien estructuradas como a base de preguntas abiertas o una entrevista convencional.
Algunas características de este enfoque son: el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Esto nos dice Grinnell en 1997. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Un ejemplo de esto es un tipo de estudio cualitativo donde el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona y vuelve a analizar la información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, pues efectúa y analiza más entrevistas, esto con el objetivo de comprender lo que busca, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva pues más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van reafirmándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener la perspectiva y puntos de vista de los participantes. Aquí se enfoca más en sus emociones, en sus experiencias, en sus significados y otros aspectos subjetivos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados o poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas. Incluso no busca que sus estudios lleguen a replicarse. El enfoque cualitativo, como última característica, puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Las ventajas del enfoque cualitativo son las siguientes. El uso de preguntas abiertas y entrevistas permite a los investigadores entender detalles de las actitudes o comportamientos de las personas, saber cuáles son sus experiencias y reconocer datos importantes que podrían no aparecer cuando se encuentra una pregunta definida. Además, permite la identificación de fenómenos nuevos que pueden surgir al momento de estar llevando a cabo la investigación. Pueden proporcionar una comprensión más profunda del objeto de estudio. Además, proporcionan información individual y proporcionan información verbal que a veces puede convertirse en estadística. Por otro lado, como desventajas tenemos que no se puede generalizar a la población. Constituye un reto en la aplicación de métodos estadísticos. Es difícil mantener rigor en el proceso. El volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucho tiempo. La presencia del investigador durante la recopilación de datos puede afectar la respuesta de los sujetos de estudio. Y para finalizar mi exposición les explicaré cuál es el enfoque mixto. El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque en su sentido considerado que ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación lo más amplio posible del fenómeno en estudio. Por su parte, el autor Sánchez Valtierra en 2013 defiende la idea de que la investigación mixta representa el complemento natural de la investigación tradicional cualitativa y cuantitativa, y que sus métodos ofrecen una gran promesa para la práctica de la investigación. La define formalmente como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos, y señala que como su característica clave el pluralismo metodológico o eclecticismo, lo que según su opinión resulta es una investigación superior porque cuanto utiliza las fortalezas de la investigación cuantitativa y la de la investigación cualitativa, combinándolas y obviamente al mismo tiempo minimizando sus debilidades. Dentro de este tipo de enfoque tenemos las características siguientes. El enfoque cuantitativo como el cualitativo son importantes y valiosos. Ninguno es más importante que el otro, sino que ambos se complementan para hacer una investigación más completa. Aprovecha las bondades y fortalezas de cada enfoque, busca lograr una perspectiva más amplia, obviamente tomando lo más valioso y, como lo mencionaba, importante de estos dos tipos de enfoques ya mencionados. Permite comparar frecuencias y factores y recolecta, analiza y vincula la información.
Las fortalezas de la investigación mixta, se destaca que las palabras, las imágenes y la narrativa se pueden utilizar para entender los números. Los números se pueden utilizar para agregar precisiones y para entender a las imágenes y la narrativa. Se puede responder a una gama más amplia de preguntas y pues un investigador puede utilizar las fortalezas de un método para superar las debilidades del otro. Se complementan como lo había mencionado antes. La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados. La conjugación de técnicas cualitativas y cuantitativas produce un conocimiento más completo. Sin embargo, pues también cuenta con desventajas. Entre ellas señala que se puede ser difícil para el investigador mezclar adecuadamente ambos métodos. Tienes que estar pues muy bien preparado para poder hacerlo de manera correcta y mezclarlos de forma que te beneficie a tu investigación. Obviamente requiere mayor tiempo de realización, pues lo que se combina el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Y para algunos investigadores resulta complicado cómo mezclar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos, interpretando resultados que resultan aparentemente contradictorios. Como conclusión de este tema, pues a mí me pareció muy interesante, pero sí me gustaría resaltar que en los tres tipos de enfoques existen tanto ventajas como desventajas. Así que considero que el tipo de enfoque a utilizar en nuestra investigación depende mucho de los objetivos que se quieren lograr al realizar esta. Eso sería toda mi parte. Estas son las referencias bibliográficas en las que yo me basé para poder hacer esta exposición. Muchas gracias.